Muy buenas a todos. Bueno, pues ante el éxito que ha tenido el vídeo sobre el Citroën DS, me he decidido hacer otro sobre otro coche icónico, el Volkswagen Escarabajo. Antes que nada, os agradezco que visualicéis los vídeos, que le deis al me gusta y que os suscribáis, que me hace mucha ilusión. Bueno, pues el Volkswagen fue un coche nacido como proyecto del Tercer Reich, que era el régimen de gobierno de Adolf Hitler en Alemania a partir de 1933. Uno de los planes que tenía en mente era el de impulsar un vehículo para motorizar el país y así poder aprovechar la extensa red de autopistas que se iban a construir. Como ejemplo, a principios de los años 40 ya existían más de 3.000 kilómetros en Alemania. Los parámetros, pues tendría que ser un vehículo asequible de menos de 1.000 marcos, que fuera pequeño, sencillo, económico y con espacio para 4 personas y sus equipajes, con formas aerodinámicas y un motor trasero refrigerado por aire. Para ello se contrató a Ferdinand Porsche, que era un ingeniero austriaco que había trabajado en Daimler-Benz durante los años 20 y que entre otros había creado los Mercedes SS y SSK, modelos deportivos de competición. Los primeros prototipos de Volkswagen se presentan en 1932. El primero fue un prototipo para la marca Zundap, que era un fabricante de motocicletas. Llevaba un motor de avión tipo radial de 5 cilindros y refrigerado por agua, y tenía las ruedas traseras carenadas. El segundo prototipo fue uno destinado al fabricante NSU, que este ya tenía un motor de 4 cilindros boxer refrigerado por aire, pero finalmente fue rechazado por superar los costes de producción que estaban estipulados. En 1935 se presentan los primeros prototipos de Porsche. Estos 30 nuevos coches, a diferencia del modelo definitivo, carecían de luna trasera y en su lugar había varias salidas de refrigeración, y el portón delantero estaba dividido en 2 partes. Estos coches fueron fabricados por Daimler-Benz y se les realizaron pruebas de hasta 35.000 kilómetros. Presentaron incidencias como la rotura de los cigüeñales de hierro fundido, la suspensión delantera, los cables de frenos y sobre todo la rotura de la palanca de cambios en todas las unidades. Finalmente, en 1938 sale el modelo definitivo, con un coeficiente aerodinámico de 0,36, un motor de unos 1.000 centímetros cúbicos y 23 caballos de potencia. Se denomina el modelo KDF-Wagen. KDF en alemán son las iniciales de una frase que viene a decir algo así como la fuerza lleva a la alegría o la fuerza a través de la alegría. El coche se adquiría por un sistema de cupones. A los posibles compradores se les entregaba una cartilla de ahorro que se rellenaba con sellos, que cada uno costaba 5 Reichsmarks, y como mínimo había que rellenar uno por semana. Después el coche se entregaba al completar la cartilla y el precio total era de 990 marcos, y en el caso de que se quisiera la versión con techo corredizo eran 60 marcos más. Se levantó la fábrica en una zona cercana al castillo de Wolfsburg y se comenzó la fabricación en serie, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 paraliza casi totalmente la producción. Se llegaron a fabricar 630 unidades de Volkswagen, pero los esfuerzos se centraron en fabricar vehículos militares como el Schwimmwagen, coche anfibio, el Kübelwagen, jeep abierto con forma cúbica, y el Kommandierwagen, con tracción a las 4 ruedas. Terminada la guerra en 1945, la fábrica queda en zona de ocupación británica y se procede a su reconstrucción tras los bombardeos. Se reanuda la fabricación de los Volkswagen denominados tipo 1. Esta zona fue denominada KDF-Stadt, pero pasó a denominarse Wolfsburg, por la cercanía al castillo del siglo XIV que tenía ese nombre, como comentábamos antes. En un principio, después de la guerra, hay cierta escasez de materiales, como el acero, pero progresivamente se va alcanzando un ritmo de producción estable. El primer gran pedido de unidades fue de 7.677 unidades en 1946 por el servicio de correos alemanes, y se empiezan a abrir mercados para la exportación. El primer país extranjero en recibir Volkswagen fue Holanda, en 1947. Y en 1949 se llevan las primeras unidades a Estados Unidos, aunque todavía no suscitaban demasiado interés.
En 1949 se lanzan también las primeras unidades descapotables. Primero fueron realizadas por el carrocero Heffmüller y eran unidades de 2 plazas, y más tarde las de Karmann, que estas sí que llevaban 4 plazas. En 1950 se lanzan las primeras furgonetas denominadas Tipo 2, con el mismo motor y el chasis del Volkswagen, y con distintas carrocerías tipo minibús, caja cerrada, pick-up, 21 ventanas, etc. El Volkswagen logra un gran éxito a nivel local y europeo, y en 1955 se produce la unidad 1.000.000. Durante los años 50 se abren las primeras fábricas fuera de Alemania. En Sudáfrica en 1951, en Brasil en 1953, en Australia en 1957 y en México en 1964. Durante los años 50 se dan las primeras modificaciones, como el cambio de diseño de la luneta trasera. Al principio iba dividida en 2 partes y se denominaba split, y de 1953 a 1957 iba en una sola pieza y se denominaba oval. A partir de 1959 los cambios fueron las manillas de las puertas con botón, antes eran basculantes, el claxon de aro en el volante y sobre todo una luneta trasera más grande. En 1960 desaparecen las flechas indicadoras de dirección y se instalan intermitentes. En 1961 se hacen las primeras modificaciones mecánicas de importancia. La potencia sube de 30 a 34 caballos. Se incorporan 4 marchas sincronizadas, el starter automático, el indicador de gasolina, cinturones de seguridad y capó delantero con muelles de sujeción. En 1964 desaparece la opción de techo de lona enterizo y se cambia por la opción de techo solar de chapa corredizo. En 1965 aparece el 1300, de 40 caballos, y en 1966 el 1500, con 44 caballos y frenos de disco delanteros. Este fue denominado comúnmente Super Beetle o Superbug. En 1968 aparece la primera renovación importante de la carrocería. Cambian las aletas delanteras y traseras, y el parabrisas. Los faros se sitúan en posición vertical, hay paragolpes más gruesos, la boca del llenado de depósito de gasolina exterior en la aleta derecha, frenos de doble circuito, cambio del sistema eléctrico de 6 voltios a 12 voltios, llantas con agujeros radiales de ventilación y pilotos traseros más grandes, con luz de marcha atrás según versiones y, el último detalle, los tabacudos planos. En 1970 se lanza el 1302 con suspensión delantera tipo McPherson y frenos de disco delanteros. Llevaba opciones de motor 1300 y 1600. Estos últimos daban hasta 50 caballos y se denominaban 1302S y 1302L, con más equipamiento y bandas de goma en los paragolpes. En 1972, y a causa de las regulaciones estadounidenses en materia de seguridad, se cambian los pilotos traseros por 2 más grandes y de forma circular, que se denominaban comúnmente pata de elefante. Y aparece el 1303 en versiones L y S. Y para identificar a estos 1303 llevaban el parabrisas panorámico, un capó más voluminoso y abultado, el capó trasero achatado por la parte de abajo y con mayor número de salidas de refrigeración. Y sobre todo en el interior, salpicadero y volante acolchados. En 1974 se cambia la posición de los intermitentes de las aletas a estar integrados en los paragolpes. El escarabajo se continúa fabricando en Alemania en versión 1300 hasta 1978 y hasta 1981 en la versión descapotable. En 1985 se retira de la venta en Europa definitivamente, pero la producción continúa en Brasil hasta 1986 y en México hasta 2003, después de más de 20 millones de unidades fabricadas, siendo el modelo más producido de la historia sin cambios importantes, por delante del Forte, que se fabricaron 15 millones.